para reconocer una secuencia y catalizar su síntesis. Son autocatalíticas. Y esto favorece que no requieran de otro tipo de enzimas en la célula que están infectando para poder duplicar la cadena de RNA. No todos los viroides tienen actividad catalítica, pero los que tienen actividad catalítica se han estudiado muchísimo. Y vean, esto es un ejemplo de algunas, ahora ya existe, esto es un esquema de este artículo muy, muy reciente, en donde ya hay una taxonomía de viroides y que se basa la clasificación en las formas tridimensionales que adoptan estas cadenas de RNA. Entonces tenemos, no quiero que se las aprendan, por supuesto, pero sí que ya sepan ustedes cuando lleguen a su curso de virología, que sepan que ya hay una nomenclatura de los viroides, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, a los postviroide, a los Absun viroide, y bueno, este es otro también con dominios específicos que se han estudiado mucho. Y vean, las horquillas que les digo sirven para proteger secuencias específicas que sirven a los mismos viroides para autorreplicarse. Y aquí este artículo lo pueden revisar, está libre en la red. Este es de los primeros viroides que se reconocieron. ¿A cuál RNA se parece? Seguramente lo recordarán, se parece a un RNA de transferencia. Este es un viroide libre, desnudo, que se ha aislado de lesiones producidas en la papa, en la enfermedad del tubérculo de la papa, que es la primera de las enfermedades que se asociaron a este tipo de entidades moleculares, ¿no? Este es el viroide que se aisló o que se obtuvo de una enfermedad de la papa. Y aquí están se hicieron estudios obviamente estas son imágenes, esta de aquí son imágenes de microscopía de fuerza atómica, en donde se vieron obviamente estas entidades que al purificarse y cristalizarse, secuenciándose obviamente también, se pudieron determinar la forma y es muy, muy parecida a los RNA de transferencia de las células eucarióticas. Bien, estos, aunque son RNA, estos solamente se replican, no funcionan como RNA mensajero, a diferencia de los virus de RNA, ¿se acuerdan? De RNA que tenían una polaridad 5', 3', que servía en sí el ácido nucleico de los virus como RNA mensajero en la célula infectada. Este no funciona como RNA mensajero. Por lo tanto, no puede ser traducido en proteínas para su replicación. En las células que infectan se localizan en el núcleo y eso sí, interfieren en la regulación de la expresión genética de la célula infectada. Es decir, acuérdense que en el cromosoma de células eucarióticas posee secuencias que no son leídas, pero que sirve para la regulación de la expresión. Estas secuencias, conocidas como intrones, interfieren, más bien los viroides interfieren con estos intrones y entonces pueden resultar en una desregulación de la expresión genética de las células eucarióticas. No se sabe bien cómo se transmiten entre una célula sana y una célula infectada, porque pues hasta ahorita, les digo, las enfermedades que producen los viroides han sido en células vegetales. Entonces no se sabe cómo es que
teniendo este tipo de pared celular, las células vegetales, cómo pueden penetrar estos viroides, estas moléculas de RNA. Y este es un esquema también de este artículo que les digo, en donde se ve, a mí me gustó mucho porque hagan de cuenta que este es un esquema, ¿no? De cómo el RNA de la célula normal, un RNA, se llaman microRNA, por eso tienen miRNA, aquí, miRNA, que se parecen mucho en tamaño y a veces hasta en conformación a los viroides. Entonces, estos microRNA que existen en las células eucarióticas pueden ser leídos para formar una pequeña secuencia del RNA mensajero y de esta manera pegarse, acoplarse para la regulación de ciertas secuencias genéticas. ¿Me van siguiendo aquí? ¿Para qué sirven los microRNA? Para regular la lectura o no de ciertas secuencias del RNA mensajero. Bueno, pues estos viroides se ha visto que sí se pegan al RNA mensajero, pero definitivamente producen tal cantidad de interferencias en la lectura que no es una expresión normal, sino que es una expresión del RNA mensajero alterada, diferente, produciéndose así la enfermedad en la planta. Es un esquema muy sencillo, pero es lo que se propone como un mecanismo de patogenicidad de los viroides. Y vean, antes, cuando se empezaron a conocer estas entidades biológicas infectivas, se pensaba que solamente las papas tenían la enfermedad. Ahora, pues no, ahora ya hay familias de viroides, géneros de viroides, vean, todas estas, bueno, no son muchas, pero están relacionadas ya con la producción de una enfermedad. Estas son las familias, bueno, están descritas dos familias principales, y estas son las entidades biológicas o las enfermedades que producen. La enfermedad de la cáscara de la manzana, del crisantemo, el crisantemo clorótico, estas manchas amarillentas que vemos en los crisantemos, seguramente ustedes los conocen porque estos crisantemos son, en México al menos, la planta por elección que llevamos a los panteones, ¿no? Bueno, pues tenemos manchas cafés, manchas cloróticas, del coco, del durazno, de la pimienta, de la planta de la pimienta, del árbol de la pimienta, obviamente, la primera que se escribió en las papas. Denme un minutito, por favor. Recording stopped. Hola Andrea, buenas tardes. Fíjate que sigo en clase. No, el agar mejor lo dejamos para mañana, que ya esté por allá en el laboratorio. Si ya terminaste la microplaca, déjala por favor en 37 grados y hacemos la tinción mañana. Si quieres, por favor, continúa con la preparación del cristal violeta. Hay que diluirlo 1 a 10. La tienes al 1%. Entonces, prepárate unos 30 o 40 mililitros de cristal violeta al 0.1%, por favor. Y mañana nos vemos. Recording in progress. Les decía entonces que
estas entidades biológicas, los viroides, solo se duplican o infectan en ciertas plantas. Ya hablamos de la papa, los crisantemos, las manzanas, los duraznos. Hay un trabajo muy interesante actualmente en donde se están estudiando las infecciones en los aguacates y en algunas otras tubérculos en México. Es decir, ya existe este tipo de enfermedades en nuestro país. Producen pérdidas económicas muy importantes porque alteran la calidad de estas plantas y evidentemente, aunque no producen enfermedad en los humanos, quiero ser bastante directa con esta aseveración, no producen, no nos causa ningún daño el comer tubérculos infectados con viroides, pero sí producen las pérdidas cuantiosas porque la calidad de los productos, la calidad y apariencia inclusive de estos tubérculos, pues causa pérdidas importantes en los cocos, en las papas, en los aguacates, en los productores de grandes cantidades de estos alimentos. Esta es una fotografía que se acaba recientemente de publicar de nuestro país, es desde unos colegas en México, en donde trabajaron con aguacateros de Michoacán, evidentemente una zona altamente productora de aguacate, y vean, encontraron lesiones como si se estuviera pelando la cáscara. En el tallo había lesiones que impedían la correcta circulación de los nutrientes y en las hojas, vean, una clorosis muy similar a la clorosis descrita o la que aparece en los geranios, en los crisantemos, en las plantas de ornato, ¿no? Unas manchas cloróticas ahí muy feas. También se produce una disminución en el tamaño de la planta misma. Y a esta enfermedad producida por viroides en los aguacates, vean cómo se produce. Es, evidentemente, bueno, pues esto ya no es ni para consumo de exportación y tampoco para consumo nacional, ¿no? Si uno ve un aguacate con estas lesiones, pues evidentemente uno lo va a desechar, no lo consume, ¿no? Aunque no nos haga daño. Vean, esta enfermedad se conoce como enfermedad de la mancha solar del aguacate y fue descrita justamente por científicos mexicanos y publicaron ellos estas revistas, determinación de la producción de enfermedades por viroides en una de las revistas más importantes en el ámbito de la virología, que son Viruses. Esto apenas recientemente fue publicado. Y en la enfermedad del tubérculo, estas fotografías son clásicas, ¿no? Son clásicas. Vean, esta es una plantita con viroides y vean la calidad del producto, ¿no? Y esta es una plantita sana y vean la calidad del producto, ¿no? Son, evidentemente, no nos hacen daño, pero sí son fenotipos que no invitan a su consumo, ¿no? La deformidad, las formas fusiformes, alargadas, retorcidas, con profundas grietas en la superficie. Aquí no se ve mucho, pero también tienen grietas como la que se produce en los aguacates. Estas son, miren, la clorosis de los crisantemos. Esta es una hoja de malbón, perdón, no de crisantemos, sino de malbones o de geranios. Este es en el tomate. En el tomate esta enfermedad antes se pensaba que era bacteriana, se conoce como peste negra y es producida por un tipo de viroide. También en la cebada, vean estas hojas cloróticas, estas manchas en el morrón, en las hojas del pimiento morrón, aquí un árbol de manzana, en fin. Y vean, bueno, esto es una fotografía también de una revista española en donde se vean el árbol, ¿no? Todo infectado, los productos, pues este es de pimiento morrón, ¿no? Se consideran estas entidades fósiles vivientes, ¿no? Porque acuérdense que está la teoría que cada vez va reuniendo más evidencia sobre el inicio de las formas vivas en la forma, el primer ácido nucleico que se pensaba que era DNA,
ahora ya se tiene más evidencia de que fue o tuvo que haber sido evidentemente RNA. Y se postula o se cree que existieron desde el inicio de la vida y existen todavía hasta nuestro mundo, que está aparentemente en la actualidad basado en DNA y proteínas. Y hablando de proteínas, pues están estas otras entidades biológicas conocidas como priones. Esta es una proteína que se caracteriza por tener una malformación, es decir, una conformación terciaria y cuaternaria equivocada o errónea. Tenemos de manera natural los eucariotes priones en el citoplasma y es totalmente una proteína inofensiva. De hecho, se ha visto o se ha descrito que sirve en algunos procesos de regulación de la expresión de algunas proteínas. Sin embargo, cuando hay una conformación tridimensional equivocada, simplemente fíjense por el cambio de 2 aminoácidos en la proteína. Esta conformación tridimensional equivocada hace que las proteínas se empiecen a acumular en el cerebro porque tiene además predilección por localizarse y producirse de manera alterada en tejido nervioso, convirtiéndose así en agentes productores de enfermedad y que además, al acumularse, inducen esta malconformación de proteínas priónicas normales en proteínas mal ensambladas. Y por lo tanto, estas enfermedades son crónicas neurodegenerativas. Vean, esta es una proteína priónica normal y aquí tenemos 2 sitios, aquí es uno, aquí es otro, en donde esta conformación de hélice alfa y hélice beta se va a cambiar a una conformación en una porción de la proteína en beta plegada. Nada más el cambio en estos 2 aminoácidos. Es pura proteína. Y ya nada más por cambiar este aminoácido, que generalmente son prolinas, que son las que inducen un plegamiento en un ángulo diferente, esta prolina que se ve aquí hace que se forme esta cadena beta plegada y hace que nuestro organismo no la reconozca como propia y se empiece a acumular, no la desechemos, no la procesemos como la proteína normal y se empieza a acumular en el cerebro. Se ha presentado, ¿en qué organismo se ha visto que se acumulan este tipo de proteínas? Pues obviamente en las ovejas, en las cabras, en las reses, y estas primeras enfermedades descritas en el ganado bovino, ovino y caprino se conocen como encefalopatías espongiformes transmisibles. Encefalopatías porque afectan el tejido parenquimatoso cerebral, espongiformes porque producen esta acumulación proteica de nodos proteicos en el cerebro, en el tejido parenquimatoso, y porque además inducen la conformación de estas proteínas mal estructuradas en las proteínas priónicas normales que se encuentran adyacentes a ellas. La enfermedad más estudiada fue la primera que se observó en una oveja llamada Scrappy, que de hecho este es un nombre propio, porque es el nombre de la oveja, va con S mayúscula, Scrappy, y la encefalitis espongiforme bovina. Son las 2 enfermedades que se han estudiado más a partir de que se reconocieron como entidades infecciosas. En los humanos sí tenemos varias enfermedades asociadas a la presencia a la acumulación de estas proteínas en el cerebro. La más estudiada también o conocida es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
que es una enfermedad hereditaria, transmisible, o bien se presenta en algunos razas de humanos, géneros de humanos, bueno, no géneros, más bien son razas, de manera esporádica. La enfermedad de Kuru, que en ella fue, en esta enfermedad que es, recibe el nombre así, la enfermedad misma, porque se describió en la tribu Kuru de África. Y se describió, aquí fue donde se vio que era contagiosa, es decir, el comer cerebros con estos acúmulos de proteínas inducía que los que lo comían, cerebros crudos, por supuesto, ¿no? En los gobernantes, porque esta tribu Kurú tenía, o no sé si tenía todavía, pero prácticas caníbales, ¿no? Entonces ofrecían cerebros, cabezas propiamente dicho, de algunos habitantes de esa tribu como ofrenda a los reyes, a los dirigentes de la misma tribu. Entonces, se vio que en estos individuos que tenían la enfermedad Kuru, la transmitían y hacían que los gobernantes, pues lejos de estar felices por el tributo, pues morían de una manera muy alarmante, muy visible por este tipo de encefalopatías. Tenemos la otra enfermedad, que es una enfermedad que recibe el nombre de los alemanes que la describieron, y perdón que no la pronuncie bien, pero es el síndrome de Herzmann-Strauler-Scheinken. Son alemanes que también han estudiado degeneraciones neurológicas y también se describe como una enfermedad de tipo hereditario. Y la enfermedad de insomnio fatal familiar, que antes se pensaba inclusive que era una enfermedad de tipo psicológico o de origen, de etiología psicológica, pero no, ya en la actualidad está reconocida esta enfermedad como una enfermedad neuropática, neurodegenerativa y hereditaria. Afortunadamente para nosotros aquí no se las tienen que aprender estas enfermedades. El nombre, pues yo creo que Creutzfeldt-Jakob y Kuru, pues son las que más, o insomnio fatal familiar, bueno, pues son las que más fácil nos podemos aprender o relacionar. Pero tiene la ventaja, fíjense jóvenes, que están relacionadas con razas de humanos. Es decir, desafortunadamente, aquellas razas de humanos que tienen mayor cantidad de priones normales son los que se ven más susceptibles de pasar a la proteína alterada, que por su origen inicial de descubrimiento se le denomina proteína o prión SC por la enfermedad de Scrappy. Esta es, digamos que el símbolo de una proteína alterada. Y bueno, ¿cuáles las consecuencias de una infección por las proteínas? Bueno, no se generan no son capaces de generar una respuesta inmune, no tenemos una vacuna y pues bueno, la cantidad de priones alterados dependerá de la cantidad de proteína priónica normal que tenemos. Y les decía que esta cantidad de priones está en mayor cantidad o presente, normales, normales, está en mayor cantidad en la raza de humanos de tez blanca. Entonces, nosotros que somos muy mestizos, pues tenemos menor posibilidad de enfermarnos de este tipo con este tipo de entidades biológicas, ¿no? Afortunadamente. Bueno, ¿y cómo se puede hacer un diagnóstico? Pues no hay de otra. Los síntomas, pero ya cuando se presentan los síntomas neurodegenerativos, pues ya, son irreversibles, ¿no? Síntomas son irreversibles. Y al microscopio óptico, al hacer una corte histológico, esto véanlo, estas manchas blancas en el tejido cerebral es acumulación de proteínas, le llaman ellos también a veces de material amiloide, porque también
o sea, no son desechadas por el cuerpo de manera natural. Se acumulan, pero están alterando el funcionamiento normal de las células neuronales. Es un material, vean, en este caso, ¿no? Que se acumula en tal cantidad que esa zona del cerebro queda prácticamente inutilizada. Estas proteínas, desafortunadamente, son resistentes a radiaciones ionizantes, es decir, a radiaciones gamma, no se pueden tratar con radiaciones de baja frecuencia, a radiación ultravioleta, son resistentes a proteasas, vean, no todas las proteasas resisten, degradan este material, ya que se empieza a acumular, ya no se protegen ellas mismas las proteínas, ¿no? Son resistentes a nucleasas, bueno, evidentemente porque no tienen ácidos nucleicos, son resistentes a un procedimiento estándar de esterilización, ¿no? Por ejemplo, 115 grados centígrados, 121 grados centígrados, a 1.5 libras de presión, 15 minutos, no destruye ni cambia la conformación de las proteínas. Sí se inactiva cuando se tienen puras, no cuando están en tejido, obviamente. Se inactivan con hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, bueno, 2 normales, es una concentración muy alta, y en autoclave, pero cuando esta se eleva la temperatura hasta 134 grados centígrados. O sea, condiciones extremas. Finalmente, jóvenes, ya para terminar y dejarlos libre, ¿cuáles son digamos, un cuadro comparativo en este tipo de entidades biológicas? Los virus, bueno, pues tienen un genoma, todos son acelulares. Estos son microorganismos acelulares. Los virus tienen un genoma que codifica para sus propias proteínas, acuérdense, las proteínas que va a expresar en la superficie, y utiliza la maquinaria enzimática, se apropia, se adueña de la capacidad enzimática y metabólica de la célula que infecta. Los viroides es puro RNA desnudo, es exógeno y no se autorreplica, no sirve como RNA mensajero. Sí tiene actividad catalítica, autocatalítica, y bueno, es capaz de infectar principalmente células vegetales. Y las proteínas priónicas, bueno, es una redundancia, perdón, los priones son pura proteína, pero es originada de una proteína normal que simplemente por contacto con una proteína mal estructurada nos dan la acumulación de proteína mal conformada, convirtiéndose en una proteína infecciosa, porque basta con que esté presente para que todas las demás proteínas priónicas normales cambien la conformación. Recording stopped. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que no, profe. Mis chiquitos preciosos, ya los voy a dejar. Pero quiero que revisen esta presentación con calma, que vean las diapositivas y de cualquier manera, si tienen alguna duda, me la pueden hacer por Classroom para que todos lo vean. ¿De acuerdo? Y así, si alguien tiene alguna pregunta o duda o algo, algún comentario, o que leyó algo, por ejemplo, siempre hay alguien que lee algo sobre los priones, ¿no? O sobre los viroides. Entonces, si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto voy a estar al pendiente este fin de semana. Y de todas maneras, nos vemos el lunes, en teoría. Sí, profesora. Sí, maestra, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, René. Gracias por quedarse, a todos, por su aguante. Y bueno, pues nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.
Igualmente, Gracias, profe. profe. Igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Descansen, buen provecho. Gracias, Gracias. profesora, igualmente. Igualmente. Aprovecho, profe. Bye.